El dominio de desempeño de la incertidumbre en la gestión de proyectos se refiere a la capacidad de una organización para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades que pueden surgir a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Este dominio es fundamental para garantizar la adaptabilidad, la resiliencia y la toma de decisiones estratégicas en entornos inciertos y dinámicos. El alcance del dominio del desempeño y la incertidumbre se ocupa de las actividades y funciones asociadas con la incertidumbre, debido a que los proyectos existen en entornos diferentes de diferentes grados de incertidumbre, y con los riesgos, dado que la incertidumbre presenta amenazas y oportunidades que los equipos de proyectos deben explorar, evaluar y decidir cómo manejar. Los principales aspectos de la incertidumbre están consideradas de la siguiente manera. Primero, la identificación de incertidumbres como tal, que no es más que el análisis de factores internos y externos que pueden impactar al proyecto. La evaluación de riesgos, que es la priorización de riesgos con base a su impacto y su probabilidad. La gestión proactiva, que es la implementación de estrategias de mitigación, transferencia o aceptación de riesgo. La adaptabilidad y la resiliencia, que es la creación de estructuras flexibles para responder de manera ágil a eventos inesperados, y la toma de decisiones basada en datos, que es el uso de modelos predictivos y análisis de escenarios para anticipar posibles cambios. La incertidumbre se define como la falta de comprensión y conciencia sobre problemas y eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar, representando un estado de desconocimiento e imprevisibilidad. La incertidumbre se presenta en tres importantes matices. Primero, el riesgo asociado con no conocer eventos futuros. La ambigüedad asociada con no ser consciente de las condiciones actuales futuras. Y por último, la complejidad asociada con sistemas dinámicos que tienen resultados impredecibles. La complejidad en la gerencia de proyectos hace referencia a la presencia de múltiples variables interdependientes que dificultan la planificación, ejecución y control de un proyecto. Esta se manifiesta con estructuras organizacionales amplias, sistemas tecnológicos avanzados, múltiples stakeholders o entornos regulatorios estrictos. Las características fundamentales de la complejidad son multiplicidad de factores, interconectividad, dificultad en la predicción, dependencia de los actores claves. Un ejemplo podría ser un proyecto de transformación digital en una empresa multinacional, donde intervienen múltiples equipos, normativas internacionales y tecnologías emergentes, generando, por supuesto, retos en la coordinación y toma de decisiones. Asimismo, tenemos el concepto de la volatilidad. La volatilidad se refiere a la velocidad e intensidad con la que cambian las condiciones del entorno de un proyecto, afectando su planificación y ejecución. Los proyectos en entornos altamente volátiles requieren flexibilidad y adaptabilidad constante para mitigar los impactos de los cambios esperados. Las características de la volatilidad son la frecuencia de cambio, que implica cambios continuos en los requisitos, regulaciones o condiciones de mercado. El impacto inmediato, que son pequeñas alteraciones en el entorno que pueden generar disrupciones significativas. La dificultad de la estabilidad, que es la imposibilidad de establecer condiciones constantes a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y el requerimiento de la agilidad, es decir, la necesidad de metodologías flexibles como la metodología ágil o Lean para adaptarse rápidamente. Un ejemplo de volatilidad sería un proyecto de desarrollo de software en una industria tecnológica donde los requerimientos del cliente cambian frecuentemente debido a nuevas tendencias o necesidades del mercado. Por otra parte, tenemos el concepto de riesgo.
El riesgo es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en unos o más de los objetivos de un proyecto. Tengamos en cuenta que el riesgo no existe en el presente. El riesgo es un evento futuro que si se materializa podría causar de alguna manera un impacto positivo o un impacto negativo. Mientras que la ambigüedad es el estado de confusión con dificultad para identificar la causa de los eventos o tener múltiples opciones entre las cuales elegir. Es decir, que miembros del equipo podrían tener de alguna manera diferentes percepciones y conceptos sobre determinado proceso, y esto podría traer algunos nodos o cuellos de botellas en el desarrollo de determinada actividad. ¿Cuáles son los aspectos que contribuyen a la incertidumbre de un proyecto? En la gerencia de proyectos, la incertidumbre surge de diversos factores que pueden afectar la planificación, la ejecución y el éxito del proyecto. Estos aspectos pueden clasificarse en diferentes categorías según su origen e impacto. Por ejemplo, los factores económicos, que implica la volatilidad de los precios, recursos, capacidad de endeudamiento y la inflación y deflación, que son los elementos drásticos dentro de cualquier economía. Las consideraciones técnicas, que implica la tecnología nueva o emergente y la complejidad de los sistemas e interfaces. Las limitaciones, requisitos legales o legislativos, el entorno físico, la seguridad, las condiciones climáticas y las condiciones laborales. La ambigüedad, que son las condiciones actuales o futuras de desarrollo del proyecto. Y las influencias sociales, que es la opinión pública y medios de comunicación. Y finalmente, las influencias políticas, que de alguna manera son externas o internas a la organización y que podrían afectar en cierto modo el desarrollo de un proyecto. La incertidumbre general presenta algunos resultados que deben corresponder adecuadamente a la incertidumbre. O sea, tenemos que considerar resultados que respondan adecuadamente a la incertidumbre en general. Primero, mayor resiliencia y adaptabilidad. En las organizaciones y los equipos que gestionan incertidumbre de manera eficaz pueden adaptarse rápidamente a cambios inesperados en el entorno, ajustando estrategias sin comprometer la visibilidad, la viabilidad del proyecto. Reducción de riesgos y pérdidas. Esto implica una respuesta adecuada a la incertidumbre, permite anticipar riesgos potenciales y mitigar impactos antes de que se conviertan en problemas críticos. La mejora en la toma de decisiones es el manejo adecuado de la incertidumbre, impulsa una toma de decisiones basada en datos, análisis de escenario y estrategias preventivas. La optimización de recursos y eficiencia operativa, que son proyectos que gestionan bien la incertidumbre, asignan recursos de manera más efectiva, evitando desperdicios y asegurando que cada inversión tenga un entorno estratégico. Mayor confianza de los stakeholders. Cuando un equipo demuestra capacidad para gestionar la incertidumbre, genera confianza en los patrocinadores, clientes y demás partes interesadas. Y finalmente, la innovación y competitividad sostenida. Responder adecuadamente a la incertidumbre fomenta una cultura organizacional abierta a la innovación y a la mejora continua, permitiendo a las empresas mantenerse competitivas. Mayor probabilidad de éxito del proyecto, que es el punto final de cualquier desarrollo de proyecto. Una gestión eficiente en incertidumbre asegura que los objetivos del proyecto sean alcanzables y que los entregables cumplan con las expectativas de calidad, tiempo y costo. En conclusión, responder adecuadamente a la incertidumbre en la gerencia de proyectos permite a las organizaciones adaptarse, innovar y mejorar su desempeño en un entorno dinámico y desafiante. Implementar estrategias de gestión de riesgos, metodologías ágiles y toma de decisiones basadas en datos es clave para transformar la incertidumbre en una nueva ventaja competitiva. En la gerencia de proyectos, la ambigüedad se presenta cuando la información es incompleta, poco clara o sujeta
a múltiples interpretaciones, lo que dificulta la toma de decisiones y la planificación estratégica. A diferencia de la incertidumbre, donde se desconocen ciertos factores, la ambigüedad implica una falta de claridad sobre cómo interpretar los datos disponibles o cuáles son las mejores acciones a seguir. El fenómeno de la ambigüedad puede manifestarse en objetivos poco definidos, requisitos cambiantes, múltiples perspectivas entre stakeholders o entornos dinámicos sin precedentes claros. Para gestionarla, es clave aplicar metodologías que fomenten la transparencia, la comunicación efectiva y la flexibilidad en la toma de decisiones. Trabajar con ambigüedad no significa eliminarla por completo, sino aprender a navegar en entornos inciertos mediante estrategias adaptativas, iteración y aprendizaje continuo. En la ambigüedad hay dos categorías. Primero, la ambigüedad conceptual, que es la falta de comprensión efectiva. Esta se produce cuando las personas utilizan términos o argumentos similares de manera diferente. Y la ambigüedad situacional, que surge cuando es posible más de un resultado. Aquí las soluciones para la exploración de la ambigüedad incluyen la elaboración progresiva, la experimentación y el uso de prototipos. Dentro de las características más resaltantes de la ambigüedad tenemos la falta de información concreta. Es decir, no se tienen datos claros o suficientes para definir correctamente los objetivos o requerimientos del proyecto. La multiplicidad de interpretaciones. Diferentes partes interesadas pueden tener percepciones distintas sobre el propósito o alcance del proyecto. Cambio constante de condiciones. El entorno del proyecto es dinámico y las condiciones pueden modificarse de manera impredecible. Y los desafíos en la planificación. Es difícil anticipar todos los escenarios posibles debido a la falta de precedentes o marcos de referencias establecidos. Ejemplos de la ambigüedad en proyectos. Requisitos no definidos. Un cliente solicita una solución tecnológica sin especificar claramente sus necesidades o expectativas. Esto debe estar definido muy claramente en el momento de la constitución del proyecto, donde se define el alcance del proyecto que va a resultar como la entrega final del producto o el servicio. Los cambios regulatorios inciertos. Un proyecto de infraestructura se desarrolla en un país donde las normativas pueden cambiar inesperadamente, afectando permisos, costos, entre otras cosas. Mercados emergentes. Una empresa lanza un nuevo producto en un mercado sin antecedentes, lo que dificulta la proyección de demanda y riesgos asociados. Y las nuevas tecnologías. La adaptación de una tecnología innovadora sin estudios previos seguramente puede generar incertidumbre sobre su rendimiento y compatibilidad con otros sistemas. En la gerencia de proyectos, la ambigüedad se refiere a la falta de claridad o certeza de la información, objetivos, requisitos o condiciones que afectan la planificación y ejecución del proyecto. La ambigüedad se presenta cuando los datos disponibles son incompletos, contradictorios o sujetos a interpretación, lo que dificulta la toma de decisiones, por supuesto, y el establecimiento de estrategias claras. La complejidad implica la gestión complicada de un proyecto o sistema debido al comportamiento humano del sistema o por la misma ambigüedad. Muchas influencias interconectadas pueden generar la complejidad. La complejidad impide hacer proyecciones precisas de probabilidad y ocurrencia. Y esto, de alguna manera, puede tentar con altos niveles de impacto en lo que corresponde al presupuesto y al cronograma. La forma basada en sistemas, que incluye el desacople y la simulación. La forma basada en el replanteamiento, que implica la diversidad y el equilibrio, y la forma basada en procesos, que implica iterar, involucrar y la falla segura. Este gráfico representa las formas de abordar la complejidad en la gestión de proyectos e incertidumbre. Este modelo
de alguna manera, sugiere que la complejidad en proyectos puede gestionarse aplicando enfoques estructurados, como los sistemas, flexibles, que son los procesos, y adaptativos, que implica el replanteamiento, logrando una toma de decisiones más eficaz ante la incertidumbre. En la gerencia de proyectos, la complejidad basada en sistemas se refiere a la integración de múltiples componentes interdependientes que afectan el desempeño y la toma de decisiones dentro de un proyecto. Este tipo de complejidad surge cuando un sistema está compuesto por diversas partes que se influyen mutuamente, generan efectos lineales y requieren un enfoque holístico para su gestión. Los sistemas complejos pueden encontrarse en infraestructuras, tecnologías, procesos organizacionales, cadenas de suministro y proyectos multidisciplinarios, donde la interconectividad y la incertidumbre juegan un papel fundamental. Para abordar esta complejidad se utilizan estrategias como desacoples de componentes, simulación de escenarios y modelado predictivo, permitiendo una mejor comprensión y control del sistema en su conjunto. Trabajar con la complejidad basada en sistemas requiere una mentalidad adaptable, herramientas analíticas y metodologías que faciliten la optimización de recursos y la reducción de incertidumbres, asegurando la eficiencia y la sostenibilidad del proyecto. La complejidad basada en sistemas, que implica el desacople, que no es más que el desacople, implica desconectar partes del sistema para simplificarlo y reducir el número de variables conectadas. Es decir, separa elementos complejos para analizarlos individualmente y reducir sus interdependencias. Por otra parte, tenemos la simulación. Puede haber escenarios similares, aunque no relacionados, que pueden utilizarse para simular componentes de un sistema. Es decir, la simulación usa modelos predictivos para evaluar posibles escenarios y anticipar riesgos, que es lo que más importa dentro de la complejidad del manejo de un proyecto. Por otra parte, tenemos la complejidad basada en el replanteamiento, que se refiere a la necesidad de revisar y modificar continuamente enfoques, estrategias y estructuras y adaptarse a entornos cambiantes. Este tipo de complejidad surge cuando las condiciones del proyecto evolucionan, requiriendo una mentalidad flexible y una capacidad de análisis que permita rediseñar procesos para alcanzar los objetivos con éxito. Las claves para gestionar la complejidad incluyen la diversidad. Los sistemas complejos requieren apreciar el sistema desde diversas perspectivas. Esto puede incluir una tormenta de ideas con el equipo del proyecto a fin de abrir maneras divergentes de ver el sistema. Equilibrio. Equilibrar el tipo de datos utilizados en lugar de solo datos de pronósticos o datos que informan sobre indicadores pasados o rezagos proporcionan una perspectiva amplia. Y finalmente tenemos la complejidad basada en procesos. Esta se refiere a la dificultad que surge en la planificación, ejecución y control de las actividades interdependientes dentro de un proyecto. Este tipo de complejidad involucra múltiples fases, equipos, herramientas y metodologías que deben sincronizarse para alcanzar los objetivos establecidos. Los enfoques clave para gestionar esta complejidad incluyen iterar, construir de forma iterativa o incremental, añadir características una a la vez. Después de cada iteración, identificar lo que funcionó, lo que no funcionó, la reacción del cliente y lo que el equipo del proyecto aprendió. Involucrar, crear oportunidades para obtener la participación de los interesados. Esto reduce el número de supuestos y fomenta el aprendizaje y el involucramiento en el proceso. Y por último, la falla segura. Para los elementos de un sistema que son críticos se incorpora redundancia o elementos que puedan proporcionar una degradación elegante de la funcionalidad en caso de la falla crítica de componentes. La gestión de la complejidad basada en procesos requiere, por supuesto, una combinación de metodologías ágiles, automatización
y evaluación constante para garantizar la eficiencia operativa y la entrega exitosa de resultados en entornos dinámicos. Otro aspecto importante dentro del dominio del desempeño de la incertidumbre lo contempla la volatilidad. La volatilidad introduce cambios inesperados que obligan a constantes ajustes. Un enfoque de gestión en proyectos efectivos debe contemplar estrategia de análisis de riesgos, metodologías ágiles y capacidad de respuesta rápida para minimizar los impactos negativos de estos factores. La volatilidad existe en un entorno que está sujeto a un cambio rápido e impredecible. Puede ocurrir cuando hay fluctuaciones continuas en los conjuntos de habilidades o materiales disponibles. La volatilidad generalmente afecta el costo y el cronograma. El análisis de alternativas y el uso de reserva de costos o de cronograma abordan la volatilidad. En cuanto al análisis de alternativas, se debe encontrar y evaluar alternativas, buscar diferentes maneras de cumplir un objetivo, es decir, usar una mezcla diferente de habilidades, volver a secuenciar el trabajo o subcontratar el trabajo. Y las reservas que están involucradas dentro del cambio repentino de cualquier variable dentro del desarrollo del producto son las reservas. Las reservas de costo pueden utilizarse para cubrir sobrecostos presupuestales debido a la volatilidad de los precios. La reserva del cronograma puede utilizarse para hacer frente a los retrasos debido a la volatilidad asociada con la disponibilidad de los recursos. El riesgo es un componente clave de la incertidumbre, ya que representa la posibilidad de que ocurran eventos imprevistos que puedan afectar los objetivos del proyecto. La incertidumbre surge cuando no se tiene un conocimiento claro del futuro y el riesgo es la manifestación cuantificable de esta incertidumbre, expresado en términos de probabilidad y impacto. El riesgo, como hemos dicho en otras oportunidades, constituye un aspecto de la incertidumbre. Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, va a tener un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, considerando que los objetivos del proyecto implican alcance, tiempo, costo y calidad. Por otra parte, las amenazas y las oportunidades disponen de un conjunto de posibles estrategias de respuesta que puedan planificarse para ser implementadas en caso de que se materialice el riesgo, considerando que el riesgo no existe hasta el momento en que se produce como tal y debe considerarse como un evento, positivo o negativo. Se debe conocer el nivel de la exposición al riesgo si es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Los umbrales del riesgo van a expresar la variación aceptable en torno a un objetivo que refleje el apetito al riesgo de la organización y de los interesados. Entonces, ¿cuáles serían las características del riesgo dentro de la incertidumbre? Primero, debemos considerar la falta de certeza sobre eventos futuros. Es decir, no siempre es posible predecir con exactitud qué se sucederá en el transcurso del proyecto. Pueden haber efectos positivos o negativos. Los riesgos de alguna manera pueden representar amenazas que afecten el desempeño del proyecto o pueden ser oportunidades para mejorar sus resultados. También debemos considerar, por supuesto, los factores internos y externos, que los riesgos están asociados dentro del equipo del proyecto, conociéndose como errores de planificación o ejecución, o dentro del entorno externo, que son los factores económicos, políticos, tecnológicos, sociales. La gestión del riesgo para minimizar incertidumbre nos obliga de alguna manera a identificarlos y evaluarlos en forma temprana, es decir, antes de comenzar la ejecución del proyecto, de establecer planes de mitigación y contingencia y, por supuesto, a lo largo del desarrollo del proyecto, la ejecución del proyecto o el ciclo de vida del proyecto, el monitoreo continuo que nos obliga a implementar sistemas de seguimiento y control para detectar posibles desviaciones y ajustar las estrategias en tiempo real. En conclusión,
El riesgo es un aspecto inevitable de la incertidumbre en proyectos, pero su adecuada gestión nos va a permitir minimizar su impacto y convertirlo en una ventaja competitiva. La clave está en la anticipación, planificación y respuesta efectiva al riesgo para garantizar el éxito del proyecto. El riesgo general del proyecto se refiere a la combinación de todas las incertidumbres, amenazas y oportunidades que pueden afectar el éxito de la iniciativa en su conjunto. El riesgo no se limita a eventos individuales, sino que abarca a la exposición global del proyecto, a factores internos y externos que podrían influir en el desempeño, alcance y costos y, por supuesto, la afectación al cronograma. El riesgo general del proyecto incluye los riesgos individuales y la exposición de los posibles resultados del proyecto, positivas o negativas. Depende de la complejidad, la ambigüedad y la volatilidad que presente el proyecto. Se debe saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Los umbrales de riesgo expresan la variación aceptable en torno al objetivo que refleja el apetito del riesgo y la organización de los interesados. El riesgo es dinámico y cambia con el tiempo. A medida que avanza el proyecto, el riesgo general puede aumentar o disminuir en función de las nuevas variables y decisiones tomadas. También influye en todas las áreas del proyecto. Afecta la planificación, la ejecución, el control y cierre, impactando elementos claves como la calidad, costos y plazos. Puede influir en riesgos individuales acumulados, es decir, la suma de riesgos específicos de alguna manera puede amplificar el riesgo global del proyecto. Por supuesto, también va a depender del contexto organizacional y externo, como los factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales, de alguna manera pueden influir en la exposición del proyecto a riesgos significativos. Los factores que contribuyen al riesgo general del proyecto son la complejidad del proyecto y la definición inadecuada del alcance, así como la falta de planificación, la disponibilidad de recursos, el impacto del entorno externo, entre otras cosas. La gestión del riesgo general del proyecto implica la identificación temprana de riesgos globales, análisis de escenario, evaluación del contexto y recopilación de información clave, análisis de las probabilidades, uso de herramientas como matriz de riesgo, análisis Monte Carlo o árbol de decisión, para establecer entonces estrategias de mitigación y respuesta, que no es más que desarrollar planes de contingencia, transferencia y reducción de riesgo crítico. Y por supuesto el monitoreo y ajuste continuo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, que no es más que implementar las revisiones periódicas para actualizar la estrategia de gestión de riesgos según la evolución del proyecto. En conclusión, el riesgo general del proyecto representa la exposición total del proyecto a la incertidumbre y puede determinar su éxito o fracaso. Gestionarlo adecuadamente implica una combinación de análisis estratégico, planificación proactiva, una mentalidad adaptable para responder de manera efectiva a los desafíos que puedan surgir a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las amenazas es una consecuencia derivada del riesgo, específicamente del riesgo negativo, aquel que de alguna manera nos puede afectar los objetivos del proyecto o algunos de los objetivos del proyecto, y esto distorsionaría entonces la pretensión del alcance del proyecto como tal. Las amenazas, una amenaza es un evento o condición que, si se produce, va a tener un impacto negativo en uno o más de los objetivos. ¿Cuáles serían las estrategias para hacer frente a las amenazas? Primero, evitarlas. Evitar la amenaza es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Es decir, no se realiza ese proceso, no se realiza esa actividad porque de alguna manera va a afectar significativamente los objetivos del proyecto. Escalar una amenaza
apropiado cuando una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Es decir, normalmente dentro del proceso de la constitución del proyecto y la definición de los responsables del manejo del proyecto se definen las capacidades o las facultades que pueden tener dentro de los responsables de la ejecución del proyecto. El director del proyecto debe tener una limitación de acción. Si ese evento promete sobrepasar esa limitación establecida oficialmente dentro de la constitución del proyecto, entonces tendría que elevarla a un nivel superior para que se analice y se tomen las decisiones correspondientes. Y así sucesivamente hasta llegar a la cúspide de lo que es la administración del proyecto como tal. Otra estrategia alternativa para hacer frente a las amenazas es la transferencia. Implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que de alguna manera maneje el riesgo y para que se soporte el impacto si se produce la amenaza. Un ejemplo típico de la transferencia de riesgo es la toma de seguros, las contrataciones de empresas especializadas en determinada labor, en determinada acción, ¿no? dentro de la propia especialización o origen de lo que es el proyecto. Otra estrategia para hacer frente a las amenazas es mitigarla. Se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de una empresa. Tempranas son más efectivas que tratar de reparar el daño después del evento. Es decir, anticiparse a una sustitución o una complementación de actividades o de personal o de recursos o de ejecución en el tiempo para que de alguna manera, si estamos completamente seguros de que puede suceder, lo que hacemos es suplementar y minimizamos a la mínima expresión, valga la redundancia, el impacto que puede ocasionar. Y finalmente aceptarlo. Pues. La aceptación reconoce la existencia de una amenaza, pero no se planifican medidas proactivas. La aceptación activa de un riesgo puede incluir el desarrollo de un plan de contingencia que se activaría si se produjera el evento, o puede incluir la aceptación pasiva, lo que significa no hacer nada. Aquí podríamos considerar de alguna manera decir, bueno, vamos a aceptar el riesgo porque su impacto no influye o no es contundente al presupuesto, y tomar una medida de respuesta al riesgo podría ser más costosa que asumir lo que podría pasar. Entonces minimizamos, asumimos el impacto, tenemos la reserva correspondiente y no sucede absolutamente nada. Por otra parte, tenemos las oportunidades. Las oportunidades son un evento o condición que, si se produce, tiene un impacto positivo sobre uno o más de los objetivos del proyecto. Es todo lo contrario a las amenazas. ¿Cuáles serían las estrategias para hacer frente a estas oportunidades? Primero, explotarlas. Es decir, la estrategia de respuesta según el cual el equipo del proyecto actúa para garantizar la ocurrencia de una oportunidad. Es decir, vamos a explotar esa oportunidad, vamos a aprovecharla en beneficio financiero, en beneficio del tiempo, en beneficio de resultados, de calidad, puede decir. También tenemos la escalada, que es la oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excede la autoridad del director del proyecto, igual que en las amenazas. O sea, yo asumo hasta donde yo tengo facultades. Si se excede mis facultades, voy a los niveles superiores. Otra estrategia alternativa sería compartir. Implica asignar las responsabilidades de una oportunidad a un tercero que está en las mejores condiciones para capturar el beneficio de esa oportunidad. Otra estrategia sería mejorar, es decir, incrementar la probabilidad de ocurrencia o impacto de una oportunidad. Y finalmente tendríamos la estrategia de la aceptación. Como con las amenazas, la aceptación de una oportunidad reconoce la existencia, pero no se planifican medidas proactivas. En la gerencia de proyectos, las reservas para contingencia y gestión
son fondos monetarios, son recursos o márgenes de tiempo, incluyendo que implica el cronograma, destinados a mitigar el impacto de riesgos identificados y eventos inesperados que de alguna manera pueden afectar la ejecución del proyecto. La correcta aplicación de las reservas de contingencia y gestión va a permitir mantener la estabilidad del cronograma y el presupuesto, asegurando que el proyecto pueda continuar sin desviaciones significativas. Es decir, que debemos contemplar de alguna manera las reservas de en las reservas de contingencia y gestión aquellos fondos que nos van a ser útiles o necesarios para enfrentar las amenazas, principalmente las amenazas que podrían distorsionar a través de su impacto la estructura original del presupuesto, y esto traería consigo desviaciones significativas dentro del costo final de la ejecución del proyecto. Por supuesto, la reserva es una cantidad de tiempo de presupuesto reservada para tener en cuenta el manejo de riesgo. Fíjense que estamos hablando de una reserva de tiempo de presupuesto, o sea que las contingencias se manejan dentro de lo que es el presupuesto, que incluyen los costos globales del proyecto, y el cronograma, que es la matriz de ejecución del ciclo de vida del proyecto. La reserva para contingencia se aparta para hacer frente a los riesgos identificados en caso de que se presenten. Y aquí estamos hablando de que riesgos identificados utiliza reservas de contingencia. Por otra parte, la reserva de gestión es una categoría del presupuesto utilizada para eventos desconocidos. O sea, hay cosas que realmente no sabemos que puedan suceder y de alguna manera tenemos que tener una reserva, y esa reserva la manejamos como reserva de gestión. Aquí tenemos, por ejemplo, el trabajo no planificado dentro del alcance. Resulta ser un inconveniente dentro del desarrollo de una actividad y hay que incorporar un trabajo adicional. Esto se puede soportar con lo que corresponde a la reserva de gestión. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que corresponde a la estructura de un presupuesto, ¿no? Para los riesgos desconocidos se utiliza, como hemos dicho, la reserva de gestión. Estos no se pueden gestionar de manera proactiva y podrán considerarse asignando una reserva de gestión general que está por encima de lo que corresponde a la línea base del costo, mientras que para los riesgos conocidos, identificados y cuantificados se estima una reserva monetaria para contingencias que forman parte de la línea base del costo. Es decir, la reserva de contingencia para contingencia forma parte de lo que corresponde, de lo que se denomina la línea base del costo, y las reservas para gestión no forman parte de esa línea base de costo, están fuera de lo que corresponde al costo total o costo real presupuestado del proyecto total. A lo largo del ciclo de vida del proyecto debemos tener un proceso continuo de revisión del riesgo, que seguramente está incluido dentro del proceso de monitoreo y control, que debe ser más profundo y efectivo dentro de la etapa más significativa del desarrollo del proyecto, que es la etapa de la ejecución del proyecto, donde se incurren los mayores costos, porque allí donde realmente es donde se desarrolla todas las actividades y procesos para la obtención del entregable final. El proceso de revisión de riesgo implica mantener revisiones periódicas con los interesados para evaluar y detectar posibles nuevos riesgos, a fin de ser proactivos con respuestas contundentes. Tengamos en cuenta que los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden mantenerse, pueden crecer, pueden disminuir o pueden desaparecer, pero también pueden presentarse nuevos riesgos. Mantener activos a los responsables del manejo de riesgo para que informen oportunamente las eventualidades a lo largo de la ejecución de sus actividades y tareas es fundamental para el proceso de revisión de riesgo. ¿Quién más que los mismos especialistas
que encabezan cada área en que está dividido la ejecución del proyecto. Todo proyecto está dividido en distintas áreas: financiera, operativa, sistema, legal, en fin, cualquier tipo dependiendo de la naturaleza del proyecto, y en cada una de esas áreas hay un líder, hay un responsable principal que debe estar atento a cualquier variación, cualquier modificación, cualquier innovación que de alguna manera implique presencia de nuevos riesgos o modificaciones de riesgos que ya se hayan identificado. También la revisión parcial del avance del desarrollo de productos y servicios da información para detectar posibles amenazas y oportunidades. Las amenazas y finalmente las amenazas del desempeño podrán detectarse a través de reuniones retrospectivas y lecciones aprendidas. En conclusión, las reservas para contingencia y gestión son fondos o recursos o márgenes de tiempo destinados a mitigar el impacto de los riesgos, específicamente los riesgos identificados, y eventos inesperados con los riesgos de gestión, que pueden afectar de alguna manera la ejecución del proyecto. La correcta planificación, revisión, permite mantener la estabilidad del cronograma y del presupuesto, que son la columna vertebral de cualquier desarrollo de proyecto, asegurando que el proyecto pueda continuar sin desviaciones significativas y lograr el éxito esperado en cada uno de los proyectos. Finalmente, vamos a ver gráficamente la relación entre la incertidumbre y los distintos elementos del proyecto, así como el impacto en el ciclo de vida y la gestión de riesgo. Como podemos observar, la incertidumbre es el eje del diagrama y representa la falta de certeza sobre elementos futuros del proyecto. La incertidumbre es influida por cómo se observa el entorno y por las fuentes de información disponibles. Como se puede apreciar, puede afectar diversas fases del proyecto, desde la misma planificación hasta la entrega del producto final. En el gráfico podemos observar las 4 etapas clave del ciclo de vida del proyecto. Primero, la planificación, donde la incertidumbre inicial es alta y se deben establecer estrategias para mitigar riesgos. Es decir, con una mayor planificación disminuimos la incertidumbre y disminuimos el riesgo, porque la planificación implica obtener toda la información referente a los entornos externos y internos del proyecto. La etapa del trabajo, que es la ejecución en la que se pueden surgir cambios o nuevas variables que aumentan la incertidumbre. No es más que la etapa propia del proceso de ejecución del proyecto, y aquí pueden detectarse múltiples nuevos riesgos y de alguna manera pueden aumentar la incertidumbre por desconocimiento de cosas que puedan suceder que no sabemos que puedan suceder. En la fase de medición, que corresponde a la evaluación del desempeño de los equipos del proyecto, y aquí pueden también identificarse nuevos riesgos. Y la etapa de la entrega, que es la etapa final en la que los resultados pueden verse afectados por si se ha de alguna manera materializado algún riesgo que no se haya considerado dentro de la ejecución del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto puede considerar 2 vías. Primero, el ciclo de vida predictivo. El ciclo de vida predictivo está basado en una planificación rigurosa,
con reservas de cronograma y presupuestos para mitigar los riesgos previstos. Es decir, considerar reserva para cronograma y presupuesto, y de esta manera podemos obtener respuesta al riesgo. Mientras que también puede considerarse un ciclo de vida adaptativo que ajusta los planes en función de la evolución del conocimiento del proyecto y usa recursos para compensar el impacto de los riesgos materializados. En la gestión de la incertidumbre y respuesta al riesgo se identifican dos estrategias claves para manejar la incertidumbre y el riesgo. Primero, las reservas para cronograma y presupuesto, que son utilizadas en los enfoques predictivos para anticipar posibles desviaciones. Y por otra parte, los ajustes continuos y usos de insumos compensatorios, que son aplicados en los enfoques adaptativos para responder de manera flexible a los cambios inesperados, básicamente considerados cuando se utiliza el ciclo de vida adaptativos. En conclusión, el gráfico destaca la interdependencia entre la incertidumbre, planificación y gestión de riesgos en proyectos. A medida que el proyecto avanza, la incertidumbre puede transformarse en riesgos concretos, lo que exige estrategias adecuadas para su mitigación según el ciclo de vida adaptado. Una respuesta efectiva a la incertidumbre es la clave para garantizar el éxito del proyecto y optimizar sus resultados. Muchísimas gracias.